Mm, Doctora, bueno, yo creo que sí me escucha, pero yo no la escucho. No se la escucha, doctora. Disculpe, buenas tardes. Aún no la escuchamos, doctora. No. Ahorita sí está silenciado. Trate de abrirlo, perdone, por favor. Ahí está, ahora está abierto, pero aún no le escuchamos. Entonces estamos bien, ya estamos en posición. Vamos a empezar el día de hoy. Entonces, ¿cuántos jóvenes tenemos ahorita? 109 nada más. Bueno, Cintia, ¿podría, por favor, iniciar la presentación, grabarla? Muy bien, doctora. Solo, bueno, ahorita, ¿alguien sabe cómo? Perdonen. Vamos a ver. A veces da la opción para que alguien más grabe. No sé si alguien más Sí, si podría. alguien que sepa grabar, que lo grabe y que me dé opciones no solo de ser lector, sino, digamos, también no solo compartirla. Perdonen mucho si alguien puede. O voy a rapidito, perdón. ¿Ya estoy grabando? ¿Ya? Pregunta, perdón. ¿Sí? No, todavía no. Sí, yo tengo una clase grabada que la puedo compartir con sus compañeros. La voy a subir para aquellos que no hubieran estado en la clase o no tienen conexión. Tengo una clase anterior. Empecemos entonces, jóvenes, son las 3:10. El tema de hoy es el examen ginecológico, ¿verdad? Recuérdense que este es un tema muy importante para ustedes en el programa de medicina familiar, porque recuerden que una gran mayoría de personas que visitan las clínicas familiares, consulta externa, generalmente van a ser, o clínicas médicas en general, son mujeres. Y realmente también una de las quejas más importantes, y me atrevería a decir que es una de las 10 primeras causas de consulta médica en las clínicas, problemas de tipo ginecológico, y se va.
está pasando. Bueno, entonces, les decía que una de las mayores consultas a nivel de consulta médica en cualquier clínica familiar o consultas externas, las que más consultan son las mujeres. Las que más consultan por problemas ginecológicos son ellas y entonces puede ser más que todo en la etapa reproductiva y puede ser también niñas, jóvenes y pacientes después de la etapa reproductiva, que sería el climaterio o menopausia, que es diferente. Algo que a mí me interesa mucho, jóvenes, es recalcarles esto que es muy importante. Cuando ustedes tengan a una mujer, nunca le hagan examen ginecológico solos. Siempre tienen que estar acompañados, porque son temas sensibles. Acuérdense que el examen ginecológico no solo es examinar genitales externos, internos, sino también examen de mamas, examen de tiroides. O sea que más que todo el otro de las áreas sensibles es la región rectal, la región genital y la región mamas. Entonces ustedes tienen que estar acompañados, ya sea sus supervisores, sus catedráticos, quienes estén revisando. Cuando ustedes, por ejemplo, médicos graduados, aunque sean internos, que esté una enfermera con ustedes, que esté un médico externo con ustedes. No solo porque les va a apoyar, les va a ayudar a hacer el examen, sino que también ustedes se van a apoyar en esa persona porque, como les decía, son áreas sensibles. No quisiera que en ningún momento alguien, por ejemplo, en la clínica o en las clínicas o centros puestos de salud que esté ahorita, se le ocurra hacer un examen de mama sin que haya alguien presente. O que haga un examen de genitales externos sin tener un supervisor. Mucho menos cuando son menores de edad. Menores de edad no pueden estar solas. Idealmente que estén con la mamá o con alguna familiar y que ustedes estén seguros que sea familiar de la paciente. Bueno, después de estas recomendaciones, yo quisiera pasar a lo siguiente. Vamos a hacer una actividad experimental. Miren, jóvenes, es para que explicarles algo que algo que sucede en nuestro cerebro. Les voy a poner por 15 segundos unos números del 1 al 10, del 1 a no sé qué número, no recuerdo ahorita. Y ustedes van a ver una gráfica. Entonces, en esos 10 segundos, perdón, en esos 15 segundos, ustedes captan cuál es la gráfica del 1, la del 2, la del 3, la del 4, y sucesivamente. Y después voy a preguntar qué es lo que ustedes ven. ¿De acuerdo? Empezamos, porque lo tienen, háganlo en una hoja, tengan una hoja lista y un lapicero, pero no para hacer trampa, ¿me entienden? Todos tienen que ser muy éticos. En este momento no van a copiar nada, solo traten de que les grabe algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Retiramos. Ahora díganme cuál era la característica del 1. ¿Cuál era la característica del 3, del 5, del 7 y del 9? Les doy otros 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiero preguntarles, regresamos al anterior. ¿Quién pudo hacer por lo menos una de las gráficas? ¿Qué me dicen? ¿Hay alguno que hizo una? ¿Hay alguno que hizo todas? Yo hice 3. Es perfecto, compañera. Aquí no hay bien y mal, ¿me entienden? Usted también hizo 3, perfecto. Esto no es ni calificación ni nada por el estilo. Es algo que yo les quiero explicar. Miren cómo todos esos
que si es un cuadro como para abajo sin la parte de arriba el 2, o es un cuadro el cuarto pero con el lateral izquierdo no está, ¿me entienden? Entonces ahorita fue muy difícil para todos, no solo por el tiempo, sino cómo se los presento. Pero ¿qué sucede si yo les paso, les pregunté el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9? Les doy 5 segundos para este. Miren cómo está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Regresemos. Háganme el 1, hagan el 3, hagan el 5, el 7, hagan el 9. ¿Cuántos lo lograron? A ver, díganme, ¿cuántos lo lograron? ¿Podrían abrir sus cámaras, jóvenes? Necesito un print screen. Sí, dígame, ¿mi está levantando la mano? Se levantó por error, lo siento. Iba No tenga pena. Bueno, díganme. ¿Vieron hacer la segunda vez? Ya la imagen fue más fácil, doctora. ¿Verdad que fue más fácil y tuvieron todo? A ver, díganme. Sí, doctora. ¿Quién no pudo hacer eso? A ver, alguien que no haya, a quien no haya podido, con confianza, no tengan pena. Gracias. Bueno, pero miren, la idea de esto es que yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta que cuando ustedes veían, si se dan cuenta, cuando yo se los presento de esta manera desordenada, ustedes no conocen nada, ¿sí? Cuando yo vengo y les doy esto, este sería como los cuadrantes del abdomen, ¿cierto? El famoso totito, ¿verdad? Entonces ustedes de cuadrante superior o lo que quieran, ¿verdad? Pero ya saben, entonces inmediatamente captan que el 1 es como la base, ¿verdad? Y está hacia el derecho. El 2 es un cuadrado, pero no tiene la base, el nivel superior. Y así sucesivamente, ustedes, eso es lo que conecta su cerebro con conocimientos antiguos. Cuando ustedes entran a algo nuevo, esto es parte, digamos, de la andragogía que uno debe utilizar como maestro, que lo que ustedes conozcan, traerlo a esta parte, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Qué les pareció el ejercicio? A ver, ¿quién quiere opinar? Vamos a ver. Dígame, Keila Monterrubio, ¿qué le pareció? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Interesante porque al principio pues se captó bien, pero ya después sí, con la forma y todo, ya tienen más idea de cómo va a ser. Claro. Entonces, esa es la idea que les digo, que realmente nosotros como maestros debemos de tratar de unir todo lo que es, ¿verdad? Sus enseñanzas previas. Todo lo que ustedes conocieron en primero, segundo, tercer año, en este momento que yo voy a dar la clase, ustedes tienen que recordar esto, ¿sí? Pasando entonces a lo que nos interesa, recuérdense que cuando yo hago un examen ginecológico, pues de todo lo que les mencioné en relación, digamos, hay 113 personas, me faltan como 40 gentes, pero vamos a ver. Entonces, me interesa que ustedes vean a la mujer cuando la evalúan desde un punto de vista de salud integral de la mujer.
La Organización Mundial de la Salud nos dice cuál es la definición. ¿Alguien me podría decir de salud integral en general, pues? No diga. Recuérdense que es el bienestar no solo biológico, sino psicológico y social. Por lo tanto, esto se asume que la salud integral de la mujer debemos contemplar. No porque la paciente llega a un Papa Nicolau, nosotros no vamos a ver cómo está su aspecto, digamos, su salud a nivel integral, viendo la parte. ¿Ven mi cursor? ¿Pueden ver mi cursor? Sí, doctora. Sí, Perfecto. doctora. Entonces, doctora. tienen que ver el aspecto psicológico, emocional. ¿Desde qué punto de vista familiar, individual, a nivel comunitario? El aspecto social, su aspecto económico, qué nivel educativo tiene, cuántos niños tiene una familia integrada. Recuérdense que hay un perfil social. Generalmente no tenemos ese perfil psicológico, pero sí podemos tener nosotros en este perfil social, por ejemplo, si su pareja bebe, si su pareja hay un maltrato, si su pareja, si sus hijos tienen un buen rendimiento académico, etcétera. Vamos a ir a tratar de ir un poquito más rápido en esta parte introductoria para lo que más nos interesa, que es el examen ginecológico, pero me interesa que ustedes conozcan que los niveles de atención de salud de la mujer es importante. Promoción de conductas saludables, detección de factores de riesgos y tratamiento de enfermedad. ¿Qué prefiero yo en este tipo? Yo no quiero llegar a encontrar un cáncer cervical que tengo que mandarlo a tratar, sino que es más fácil que tenga detección de factores de riesgo. Madre, abuela, hermanas con cáncer, por decirles en relación a Papa Nicolau, y promoción de conductas saludables. Y una promoción de conductas saludables es, sea cual sea la causa de consulta de una mujer que ya inició relaciones sexuales, es indicarle hacerse un Papa Nicolau por lo menos anualmente, ¿sí? Si no, digamos, lo ideal es anual, más en la etapa reproductiva. Entonces, recuérdense que uno de los dos cánceres más importantes es el cáncer de cervix y el cáncer de mama. Teniendo el cáncer de mama, no sé si el primer lugar, pero la situación es que si ustedes van a hacer un examen ginecológico, tienen que hacer examen de mamas y tienen que hacer examen, digamos, llamo yo cuando ustedes tienen a una paciente, por decirles un ejemplo, paciente de 52 años que consulta por, que tiene un antecedente de hipertensión y la vemos en la clínica, le tomamos su presión, mire señora, el tratamiento que está recibiendo no es suficiente, vamos a agregarle un diurético, un ejemplo. Pero usted no debe ver a la paciente solo por su hipertensión, véala desde la cabeza, desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué tiene que hacer? Si ya hay pico de años, señora, ¿cuántas veces ha hecho el Papa Nicolau? La mayoría de veces nos dicen solo una vez o nunca me lo hice 15 años. Entonces, jóvenes, es más nuestro, ¿cómo decir? Responsabilidad de darles. Eso es parte de la anamnesis, es parte del historial de la paciente. Vamos a tener, uno de nuestros profesores va a tener lo que es la consulta ginecológica y ahí van a ver donde la paciente, tenemos que saber cuándo fue su última menstruación, cuántas ha tenido, cuántos partos, si son eutóxicos simples, si ha tenido cesáreas, si ha tenido abortos o ectópicos, ¿me entienden? Todo eso es importante, porque ¿qué nos hace eso? Promover conductas saludables. Yo les digo, y esa paciente de hipertensa que les puse, ¿cuánto tiene de índice de masa corporal?
ya le hicieron un examen de orina, ya le hicieron un examen de glicemia, aunque es a nivel capilar, sí, funcionando su dedito. ¿Qué es lo que yo hago normalmente? Las dos primeras cosas es un examen de orina y que sea una orina al vuelo. Tomar una buena, digamos, lo que se llama el clic, agarrar la orina limpia, ¿me entiende? Entonces tenemos que saber todo eso. Luego, después de esto, que esa salud integral, debemos ver a la mujer como un ser individual, un ser que tiene una familia, tiene un entorno. A veces tiene una familia nuclear, solo ella, su esposo y sus hijos, pero muchas veces es una familia extendida donde viven tíos, abuelos, y todo eso es importante. ¿Cuál es su educación, su vivienda? ¿Cuál es su desarrollo humano? Y esto va en relación cómo trabaja, si la atendemos integralmente su salud, cómo es su familia, cómo es la organización a la que pertenece, si participa ciudadanamente, si hay igualdad, cómo es su medio ambiente, cómo hacen con sus desechos, etcétera. Y la seguridad, jóvenes. En seguridad, ¿quién me podría decir qué es lo más importante en estos momentos? A ver. Vamos a ver ahorita. ¿Quién me dice qué es importante? En cuanto a seguridad, no se les ocurre en este momento. A ver, voy a preguntar directamente a Miguel Alexander Cabinal. Dígame. Sí, doctora. Tal vez sería preguntarle si viven cerca de algún río o algo por el estilo que ponga en peligro su vivienda y su salud. Sí, eso es una posibilidad, pero lo que está ahorita en este momento que se da mucha importancia. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar? Es muy común, ¿verdad? Recuerden, entonces, muchas veces nosotros ponemos atención a unas cosas, pero tenemos que ponerle atención a todo. Lo dijimos que integralmente, ¿de acuerdo? Entonces, el compañero aquí nos acaba de mencionar, sí, importante, su entorno, el medio ambiente es de actualidad también, pero violencia intrafamiliar. Fíjense que cuando hay, por decirles, licor, hay alcoholismo, ya sea en los hijos, ya sea en cualquier... ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Sí, Perfecto. sí, doctora. Bueno, entonces, continuamos. Tienen que ver entonces de forma integral cómo se desarrolla en su entorno la mujer. Llegando a esto, entonces vamos a tener una clase de examen de mama que uno de los compañeros profesores va a dar. Como parte, o sea que la clase de examen ginecológico va a tener algunos videos que yo ya les subí, que por ejemplo es la historia clínica, la importancia del VPH, el virus de papiloma humano, cómo interpretar el Papá Nicolau, cómo hacer la historia ginecológica, cómo realizar el examen ginecológico, un modelo anatómico, ahí lo tenemos en la clínica, podemos practicar. Entonces aquí el examen de mama, más que todo, yo solo quiero hacer énfasis en que idealmente debemos respetar a nuestra paciente. Ahora que tenemos demasiado frío, no le dejen destapada su espalda. Traten de cuidar estas áreas. Por favor, yo sí necesito que ustedes en cuenta esto, porque de verdad, permítanme, ¿aló? De verdad yo necesito que ustedes sepan que el examen de mama es de los más importantes en mujeres, que es parte del ginecológico. Recuérdense que tienen que poner a la mujer con sus brazos a nivel del cuello para ver la simetría,
tanto con los brazos abajo como a nivel de cuello. Puede haber cambios, miramos simetría, miramos volumen, miramos si hay nódulos, si hay secreciones, todo. Y después vamos evaluando. Generalmente pensamos por la mama izquierda, porque nosotros generalmente somos derechos y empezamos mejor si la paciente está. Entonces, su mano en la cintura, la izquierda, y su mano derecha en el cuello. Y empezamos a evaluar la mama derecha. ¿Sí? Entonces empezamos como las agujas del reloj y terminamos desde el centro hacia la periferia y estamos en la cola de Spencer. Evaluando también el área que es el hueco axilar. Acuérdense que para palpar mejor el hueco axilar ya la mano no tiene que estar a nivel de cuello, sino que bajar la mano, no todo el brazo, sino que bajar solo el antebrazo. Palpar y que el hueco axilar haga una mejor disposición para que ustedes puedan evaluar. Esta evaluación centrípeta que va hacia adentro deja áreas que se van a evaluar, pero recuérdense que la complementación pudiera ser hacia abajo y hacia arriba. Digamos, hacia abajo y nuevamente hacia arriba para continuar con la cola de Spencer. Eso complementa. La otra cosa es que es ideal hacer una comprimir, o sea, tratar de como sacar, ver si hay secreción y que sea muy gentilmente, porque cuando o las pacientes se quejan de secreciones hemorrágicos, a eso hay que sacarle estudios patológicos, o sea, es como hacer un Papá Nicolau, ¿sí? Se distribuye esa secreción y se manda a estudiar. Entonces, esto es en cuanto a examen de mama. Vamos a tener un video muy bonito que van a presentar mis compañeros profesores en donde terminamos de hablar de este tema. Bueno, algo importante es, el examen ginecológico, cuando ustedes lo van a hacer, ustedes a su paciente, ya hicieron anamnesis, ya tienen todo su historial. Ustedes tienen que explicarle a sus pacientes. Mejor si tenemos una gráfica como esta que está enseñando la doctora y le dice a su paciente qué es lo que vamos a evaluar. Ustedes tienen que saber qué es el examen y que explicarle en qué consiste. Recuerden de que en muchos países los pacientes, hasta el médico hasta les muestra el espéculo. En nuestro medio yo no se los aconsejo porque las pacientes tienen mucho temor y tienen muchos tabús en relación al examen ginecológico, por lo tanto, no es que no quiera que ellas sepan todo, ¿me entienden? Sino que probablemente las podemos asustar, ¿me entienden? Solo les podemos explicar que es un instrumento que tiene el tamaño de su vagina y que no hay ningún problema. Además, es muy importante respetar a nuestras pacientes. ¿Quiénes pueden estar con ellas durante el examen? Y en este caso, yo quiero darle a 2 compañeros que lo hagan voluntariamente. Ellos tuvieron oportunidad de hacer un examen ginecológico en la Clínica San Antonio y tomar una muestra de Papá Nicolau. Cuéntenme cómo hicieron, porque fíjense que les quiero. La paciente me dijo, mire, yo no quiero que entre ningún varón, pues, al ginecológico. Y yo le dije, mire, por eso precisamente le pregunté que quiénes aceptaba a usted. Nosotros le tenemos mucho respeto, pero ellos también necesitan aprender y ahí terminó todo. Yo quisiera preguntarle a la compañera o al compañero que nos comparta su experiencia. Hacerlo, por favor. Si no, los voy a llamar por nombre. Por lo menos me acuerdo de uno. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. No es de la experiencia con la paciente que ella misma nos dejó entrar al examen. ¿Pueden abrir su cámara, Fernando? Muy bien, doctora. Cuéntenos.
La paciente voluntariamente nos dijo que ella permitía que los dos estuviéramos, pero al inicio Abre no. su cámara. ¿Ya, doctora? No se ve. Ya la tengo, doctora. ¿Lo ven ustedes, compañeros? Doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ahorita voy, vamos a ver. Cuéntenos entonces, Fernando. No, como le decía que ella al inicio no quería que yo entrara. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijeron ustedes con su compañera? ¿Cómo la convencieron? ¿Platicaron con ella? ¿Qué hicieron? ¿Se oye? ¿Jóvenes me están oyendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Miren, Creo que sí. en general era ponerles esta experiencia de sus dos compañeros. Se quedaron hablando con la paciente y de alguna manera ella entró en confianza. O sea que esto es estimular y motivar a los demás jóvenes que cuando una paciente diga yo no quiero que entre el doctor, sino entrar solo con la doctora, no se sientan mal en primer lugar. Y en segundo lugar, si ustedes pueden platicar con la paciente, podrían decirle, mire, señora, nosotros es una oportunidad de aprendizaje, pero la respetamos, ¿verdad? Muchas veces solo con decirles que es una oportunidad de aprendizaje para uno y que el médico es el que va a realizar el examen, entonces entran en confianza y eso fue lo que sucedió con la paciente. Su compañero tuvo la oportunidad de hacer el tacto vaginal. No de introducir el espéculo, pero para la próxima vez estos dos compañeros ya, después de esta clase, después de este modelo anatómico, lo van a hacer solitos. Yo quisiera que por lo menos unos 2 exámenes, mínimo 2 exámenes ginecológicos y no unas 2 tomas de muestras de Papa Nicolau, me estaría más que conforme, porque si son 168, 170, serían casi 350, si hacen una sola toma o dos, con 2 tomas tendríamos como 350 Papa Nicolaos hechos. Con eso me doy por satisfecha. Así que sigamos. Yo agradezco a su compañero por compartir con nosotros. Ya no pasa esto. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces ahora vamos. ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué recursos debemos tener? Ya les hablaba de anamnesis. Mínimo, última regla, cuántos hijos tiene relaciones sexuales, está activa sexualmente. Muchas veces, si estamos dudando de enfermedades de transmisión sexual, sí, cuántas parejas tiene. Mucho cuidado con esa pregunta sensible, joven. Porque cuando a veces se les pregunta a los pacientes, se molestan. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. En la anamnesis va a entrar lo de su familia, lo de sus partos, lo de sus abortos, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si es una jovencita, es activa sexualmente. A veces están enfrente de la madre y no nos lo dice. Tenemos que respetar eso, jóvenes. Algunas veces cuando tenemos duda y tenemos que hacer el ginecológico porque tiene un retraso menstrual, podemos decir a la madre que pueda dejarnos un momento solos, porque ellas sí tienen, pero no es para hacerle el examen ginecológico, sino para interrogarla, para decirle que nosotros no somos jueces de sus actos o de sus decisiones, sino que queremos saber si realmente ella no está activa sexualmente. No es para juzgar, ¿sí? Entonces, teniendo nosotros estos datos, que también tenemos que saber si ya ha tenido Papa Nicolau, es importante, si ha tenido problemas durante el desarrollo de la toma de las muestras o durante el desarrollo del examen ginecológico, porque ya van a ver cómo nos puede ayudar a prevenir molestias.
Porque el examen ginecológico no debe ser doloroso. Es incómodo, pero no doloroso. A menos que ellas, digamos, hagan los músculos rectos y los músculos de área vaginal se estresen y de alguna manera también puedan, digamos, ocasionar como un impedimento cuando uno está introduciendo espéculo. Entonces hay que relajar a la paciente, pedirle que respire profundo y así sucesivamente. Tenemos que saber cuál es su motivo de consulta. Si solo es control, no es problema, jóvenes, porque si es control y ella quiere hacerse un Papá Nicolau, excelente. Por favor, pregúntenle si no tiene secreción vaginal. Eso es muy común. A la mujer le da vergüenza muchas veces mencionar que ha tenido flujo por 2 años. Cuando yo llego y hago el examen, no es rutinario. Y meto espéculo, hay una gran secreción. Entonces preguntamos a la paciente, ¿desde cuándo tiene esto? Desde hace 6 meses. Le dimos, médico externo, ¿qué preguntó usted? Se lo pregunté, doctora, pero me dijo que no. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado. Antecedentes personales familiares, por supuesto, acuérdense que a veces hay pacientes que son segunda, tercera, cuarta vez que tienen una secreción vaginal, es una secreción como requesón, como mosh, espesa, se adhiere a paredes vaginales, la paciente casi no se queja de secreción, pero de mucho prurito. Esas pacientes a veces tienen familias que son diabéticas y están debutando con una infección vaginal relacionada con hongos, ¿sí? Bien, preparen al paciente para el examen ginecológico, preparen su sala, su instrumental, su lámpara, su mesa ginecológica. Quisiera que la compañera, por favor, la mesa de instrumental, material parasitológico. Miren, jóvenes, necesitamos aquí un ambiente adecuado, iluminado, privacidad, para cuando estamos interrogándola. No digamos cuando estamos haciendo el examen. En cada clínica debiera existir una cocina. En la clínica San Antonio nosotros tenemos todos los pasos a seguir, ¿verdad? Antes del examen ginecológico, explicarle a la paciente qué se le va a hacer, en qué consiste el examen, quiénes pueden entrar con ella, ¿verdad? Esas 3 cosas. Luego su anamnesis, que ya la tenemos todo preparado, que tengamos guantes, que tengamos adecuado. Si es una señora, voy a tener un espéculo pequeño, pero si es una señora de 40 años y es obesa, tengo que tener un espéculo large, ¿sí? Un grande. Tengo que ver que la lámpara de ganso no esté como nos sucedió la semana pasada exactamente, ¿va? Una lámpara que ya no se colocaba, digamos, en posición vertical porque no estaba conectada así a su cristal. Que la luz, muchas veces no hay foco, que su spray, que es el que, digamos, fija la muestra, esté tapado. Muchas veces cuando estamos para fijar, ya no está el spray adecuado. Entonces, todo ese tipo de cosas. Normalmente, en algunos hospitales les pasan 2 riñones o un riñón con torundas y con solución salina. Entonces, ustedes agarran su cita y limpian de arriba hacia abajo. Solo la parte externa, ¿sí? Entonces, generalmente algunos dicen que es conveniente para no alterar absolutamente, pero en algunos casos así. Nosotros por recursos no lo hacemos. Entonces, las torundas, la espátula de aire, el cepillo, depende, portaobjetos, lubricante, jóvenes. Miren, ante todo, cuando vamos a hacer papá, los, digamos, patólogos nos dicen no utilicen lubricante. Porque el patólogo dice altera digamos, la muestra de patología. Pero ustedes, su equipo, digamos, que es el
todo lo que van a utilizar es simplemente tratar de que la parte inferior y la parte superior no van a echar el lubricante en todo el espéculo, solo en la parte inferior y en la parte superior, que van a estar pegados a lo que es la pared superior de la vagina y la pared inferior. Que cuando lleguen a cuello, ustedes no contaminen con esa jalea. Pero solo en los casos necesarios, por ejemplo, en una paciente que esté muy reseca o en una paciente, digamos, de avanzada edad, etc. Y nuestra pinza de Bosman, material para citología, y el examen ginecológico, inspección, y es la inspección vulvar, ¿verdad? El área perineal y el área anal. Es una inspección. Luego sigue una especuloscopia y una palpación. Aquí les tengo que decir algo. En la inspección vulvar también hay una parte de palpación, pero es una palpación externa. Cuando lleguemos ahí les voy a explicar por qué se palpa, ¿sí? Bueno, en el examen ginecológico, que sea privado, iluminado y siempre estar auxiliados por lo menos una o dos personas más. Por ejemplo, en el examen ginecológico, en otros lugares tenemos como estas, ya tenemos los, digamos, el área para los pies establecido que debe ser, digamos, a la misma altura, y recuérdense que no debe ser muy abierto, porque yo lo que necesito es rodillas separadas, no tanto tobillos separados, ¿sí? Así, lo que es los pies separados, no tanto, porque es un problema para la paciente, es algo incómodo. Entonces, en este tipo de camillas, ustedes tienen sentadita a la paciente, después apachan un botoncito y se va la parte, digamos, posterior hacia abajo. En nuestro caso, la paciente ya está acostadita, pero vamos a tener el área del pie levantado. Entonces le decimos, se siente aquí a la orilla, ponemos la gradilla y le hacemos que se acueste y levantamos esto, ¿sí? Para que esté cómoda. Ya teniendo sus dedos al ras de la camilla, bajamos esto, colocamos un pie a un lado y un pie al otro, tratando de que no esté flojo esta área, tiene que estar bien asegurada para que la paciente no cambie de posición y que esto pudiera, digamos, molestarla. Tenemos nuestra lámpara de cuello de ganso y todo lo que está aquí implementado, aquí. Está nuestra pinza de Bosman, necesaria para hacer limpieza, nuestros riñoncitos y nuestra torunda, si fuera así. Lo ideal es tener los 3 tipos de espéculo para ver cuál es el que vamos a utilizar, pero generalmente lo definimos antes. Tenemos nuestra laminilla para el Papa Nicolau y que puede ser el medio de transporte, porque hay un medio de transporte alcohol al 95%, pero lo más barato es el spray de pelo. El spray de pelo a 10 centímetros más o menos, vamos a ver un video en donde ustedes se van a dar cuenta cómo se hace este examen. Nuestros guantes, que por supuesto la mayoría de veces no son estériles porque estos son más para protección nuestra, pero eso no quiere que no tengamos los cuidados necesarios después de ponernos los guantes. Y aquí en este recipiente tenemos las paletitas de aire, los cepillos, y los hisopos que pueden ser pertinentes para determinados exámenes. Yo generalmente pido que me manden solución salina, KOH y portaobjetos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando las pacientes tienen secreción y no me lo han dicho, a veces a mí me dicen no tengo secreción y cuando entramos vemos que hay secreción. Entonces tenemos necesidad de ciertas pruebas. Entonces tenemos que estar preparados, jóvenes. Bueno, este es el espéculo. Vamos a ver las partes del espéculo, cómo lo vamos a colocar. Este es lo más importante. Si es un Papa Nicolau, la hoja de referencia para nuestro patólogo, donde le vamos a indicar edad,
cuándo fue su última menstruación, cuántos hijos tiene, cuándo fue su último papá Nicolau, o si nunca se lo ha hecho, si hay alguna patología en este momento, por ejemplo, secreción, y cuál es la impresión clínica que tiene la paciente, ¿sí? ¿Y de dónde fue tomada la muestra? A ver, ¿quién me dice de dónde se toma la muestra? ¿Es una citología qué? A ver, ¿quién me dice? De ser Cervical. Entonces, es una citología cervical. Entonces, si ya tenemos nosotros todos nuestros implementos, ya tenemos todo nuestro material, la paciente vació su vejiga, la paciente le tomamos una muestra, vemos nuestro espéculo, ya vimos todo nuestro material. Recuérdense que aquí tenemos un tornillo que es regulador de las dos valvas. Este tornillo regulador es para fijarla. Estas valvas sí tienen que estar fijadas, ¿sí? Y aquí hay un canal deslizador para cerrar. Pero este tornillo es fijo. Ahora, este tornillo sí es de fijación, pero está suelto en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos separar estas valvas del espéculo. Entonces, este tornillo suelto para que nuestro pulgar haya colocado el espéculo con el pulgar, pues para los derechos, el pulgar derecho, con el pulgar derecho vamos a elevar vamos a cazar cuello. Ahí voy a explicarles en qué consiste cazar cuello. Entonces, en la instrucción, y ustedes tienen, cuando describan examen ginecológico, ¿qué tienen que decir? A ver, ¿quién me dice cómo empieza a describir su examen ginecológico? A ver, voy a ver a alguien. Vamos a ver, Miguel Bautista. Dígame, ¿cómo empezaría a describir su examen ginecológico? Pues empezaría por inspección, doctora, ver... Antes que eso, Miguel, está bien, Miguel, pero alguien que tenga la chispa, ¿qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Alguien más? ¿No sería que decir, mire señora, este examen, ¿se lo ha hecho usted antes? Sí. ¿Ha tenido problemas? ¿Le ha dolido? No. ¿Ha sido molesto? Sí, un poco. ¿Qué le tiene que decir? Mire señora, este examen consiste en, señora, el espéculo y todo lo demás. Eso lo describen en breve, pero lo tienen que, se le explicó a la paciente qué consiste el examen y se le pidió permiso para este examen al médico tratante y a 2 externos, por decirles algo. ¿Creen que esa sería una buena forma de empezar? Ahora dígame, Erika, está en lo correcto. ¿Usted empezaría entonces cómo? Erika. Inspeccionando primero, doctora, viendo, por ejemplo, enrojecimiento, y hay flujo vaginal o secreción de algún líquido. O sea, usted va a evaluar, ¿cierto? Usted va a evaluar la parte externa, pero ¿por dónde empieza? Monte de Venus. ¿Cómo está el vello púbico en la mujer? Díganme. Miren este movimiento que hago. Esa es la descripción. Monte de Venus, en donde se observa el vello pubiano en forma de triángulo invertido. Triángulo, doctora. Triángulo invertido. Veo los labios mayores, veo el periné. El periné va desde el área donde termina la vulva hasta el recto, ¿sí? Reviso periné, o sea, monte de Venus, triángulo invertido, labios mayores, periné y área rectal. Después de esa inspección viene esa segunda inspección, que donde yo les explicaba, abrimos labios mayores, voy a ver si está aquí en esta, no, aquí está la mano exploradora, voy a ver si tengo aquí. Esta es la parte de la palpación externa. A ver, yo no acostumbro a hacer preguntas capciosas, pero alguien podría decir,
hay parte de palpación en el examen de, digamos, en la parte primera de observación, sí, pero es una palpación externa, no es una palpación interna, porque ¿qué hacen ustedes como segundo paso? Abrir labios mayores y menores, y ahora, ¿qué van a ver? Labios menores, clítoris, que está aquí abajo. ¿Quién me dice? Clítoris, uretra, ¿y qué sigue? La vagina. La vagina. Entonces, ¿la vagina qué tiene adelante? Vejiga, ¿cierto? Por eso vaciamos vejiga. ¿Y qué tiene atrás? En el periné, el área rectal, ¿sí? Entonces, adelante vejiga y atrás área rectal. Así que entonces, jóvenes, aquí termina la observación, pero todavía falta algo. ¿Qué tenemos a nivel de la uretra? A la parauretral. ¿Qué tenemos para uretral, jóvenes? Las glándulas de Bartolino. ¿Qué tenemos a nivel parauretral? ¿Podrían explicarme? ¿Qué son las glándulas de Skene? ¿Se recuerdan? Parauretrales. Las glándulas de Skene y las glándulas de Bartolín, ¿dónde quedan? Se llama paraorquillal, o sea, es cabal en donde se junta la parte, digamos, del área de la horquilla, donde está la vagina, ¿sí? De tal manera que estas glándulas no se miran. Estas glándulas, si se ven o se palpan, es porque están inflamadas, porque están rojas, o porque nosotros sí podemos introducir el dedo índice, y con el dedo índice y el dedo pulgar, ahí vamos a ver el video donde ustedes pueden ver cómo se evalúa. Y es parte de la exploración también donde estamos palpando, ¿cierto? Entonces ustedes evalúan prácticamente esta área, esta esquina de la horquilla, para ver la glándula de Bartolín derecha, y esta horquilla va hacia acá para palpar si es que está. Las bartolinitis son una causa tal vez no muy frecuente, pero sí hemos tenido pacientes con bartolinitis, ¿sí? Y además, cuando estamos abriendo labios mayores y menores, ¿qué le pedimos a la paciente que haga? ¿Para qué sirve este paso? Pedimos a la paciente que puje, que vamos a evaluar, y que puje hacia abajo como que si fuera a defecar. No que puje con el cuello, sino que puje hacia abajo, ¿sí? ¿Qué sucede? Es que vamos en el área vaginal, si vemos que protruyen surcos anteriores, es un cistocele. Si protruyen surcos posteriores, es un rectocele, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que tratar de investigarlo durante esa primera fase, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron el orden? Bueno, entonces, esta es la mano explorativa, ¿sí? La primera parte era la inspección como tal, la inspección, vulva, labios mayores, recto. Luego esa mano exploradora donde separa labios mayores y menores, y que es la palpación, pero es la palpación externa, porque dijimos, ¿cómo se hace el examen ginecológico? La inspección, la especuloscopía y la palpación. En este caso, en la inspección, estamos haciendo una palpación externa, ¿sí? Al abrir labios mayores y menores para poder visualizar clítoris, uretra y vagina. Y ver glándulas de Skene si no hay alguna inflamación, y palpar glándulas de Bartolín si no estuvieran presentes. Generalmente no se palpa, a menos que estén obstruidas y haya una bartolinitis. Ahora vamos a ver cómo se introduce el espéculo. Generalmente en todos los libros, y ustedes van a ver también en el video, el espéculo lo meten
de forma, se agarra, digamos, como que si fuera un cigarro, porque ustedes lo que tienen que hacer es prácticamente el espéculo trata de que el dedo índice y el dedo medio cierren las dos valvas, ¿sí? Y el resto de la mano está con el tornillo que fija ambas valvas, ¿sí? Entonces, como tenemos ese espéculo así, una mano, por ejemplo, el diestro, la mano izquierda abre labios mayores y menores, la mano está lista para introducir. Pedimos a la paciente que respire profundo y empezamos a deslizar en forma lenta el espéculo. En algunos lugares lo que hacen cuando hay agua limpia y tibia es calentar un poquito el espéculo. Y van a ver en el video cómo se calienta un poquito sin que llegue a quemar, ¿me entiende? Porque el área de mucosa es muy sensible. Perdón, muchas veces lo que se puede hacer es pedirle a la paciente tocar con el espéculo su pierna y decirle si siente caliente o está bien esa temperatura. Pero en nuestro medio no se los recomiendo. En primer lugar, tenemos accesibilidad a un chorro de agua cerca, mucho menos a tener agua limpia, segura y caliente. Pero es una de las cosas que hay que decirles. Si ustedes ven esta gráfica, el espéculo está directamente dirigido a uretra una parte y a rectal la otra. O sea que está totalmente verticalizado, ¿sí? En forma vertical. Yo lo que hago es ponerlo en forma horizontal, porque lo que me he dado cuenta, y algunos maestros míos me decían, es preferible en oblicuo cuando se hace totalmente vertical. Vamos a tocar uretra y vamos a tocar área rectal, mientras que si es área así, digamos, oblicua, va a tocar esas áreas y va a ser menos molesto para los pacientes. Ustedes van a ir escuchando, digamos, las diferentes lecciones de sus maestros. No es que esto sea bueno o lo otro sea malo, o que lo que yo les estoy diciendo ahorita sea... Ustedes también descubrir cuál es la mejor forma. Entonces, introducen espéculo, ya estando adentro, como estaba vertical, se horizontaliza. Al horizontalizarlo, se dan cuenta que tenemos la valva superior y la valva inferior. Y ya dijimos que este tornillo está suelto porque no se ha fijado. ¿Por qué? Porque nuestro pulgar va a pasar para acá, ¿sí? Entonces, con la mano, miren, la mano izquierda está todavía aquí. La mano derecha agarra el espéculo de abajo, ¿sí? Y entonces ya podemos cazar cuello. Normalmente el cuello está en anteversión. Yo creo que ustedes van a tener, digamos, traten de poner sus dedos, junten los dedos de su mano, haciendo caso de que ese es su cuello. Inténtenlo. Junten todos los dedos de su mano izquierda y su mano van a ver, si la están viendo hacia ustedes, eso es un útero en anteversión, porque el resto de su mano está hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la anteversión es la anatomía normal. Si está en retroversión, eso ya no es normal, es una variante anatómica. Entonces, cuando está en anteversión, como el espéculo entró, hagan de caso que su otra mano es el espéculo. Llega y va a estar un cuello posterior, le llamamos. Como el cuello está posterior, ustedes llegan a la parte anterior del cuello. ¿Qué tienen que hacer? Cazarlo. Entonces hacen hacia abajo y hacia arriba su otra mano para poder cazar el cuello. Y si estuviera en retroversión, su mano hacia abajo y sus dedos hacia arriba, ¿sí? Retrovertido. Entonces, ¿qué va a pasar? El cuello está anterior, o sea, de pubis. Vuelvan a hacerlo. Si está anterior, en retroversión, el cuello va a estar viendo al sacro. El cuello está posterior. Si está en anteversión, en retroversión,
el cuello va, pongan su mano, digamos, hacia arriba, ¿sí? Sus 5 dedos, ¿sí? Es en anteversión, entonces el cuello va a estar anterior, dirigido a pubis. Entonces el movimiento del espéculo tiene que ser hacia arriba y hacia abajo para cazar cuello. Yo creo que vamos a tener que hacerlo práctico. Tengo una práctica con un modelo anatómico, se los vamos a pasar para que esto quede más claro. Cómo cazar el cuello. Este es el espéculo abierto, pero yo necesito ver, miren, aquí tenemos empezamos por ver las paredes vaginales, ¿cierto? Acuérdense, la pared inferior y la superior no se ven por las valvas. Entonces tenemos paredes vaginales, tenemos el exocervix, miren, es de color rosadito, refleja la luz, digamos, de nuestra lámpara de cuello de ganso. Recuérdense que estas exocervix tiene una parte central, miren ese cuello, también se le llama hocico de tenca. Y también esto, digamos, todas digamos, el recambio celular de este exocervix y endocervix va a quedar aquí en lo que se llama fondo de saco. Vemos que en el fondo de saco no hayan presencia de secreciones, todo es rosadito, sin secreciones. Está húmedo, pero no hay secreciones patológicas, si ustedes ven. Su coloración es paredes lisas, ¿me entienden? Entonces, esa es la descripción que ustedes tienen que hacer. Bueno, continuamos entonces viendo que ese cuello es de nulíparo. Si ustedes ven realmente cuando es un cuello de multípara, van a tener en su mano, digamos, su dedo índice y su dedo pulgar como que estuvieran, digamos, haciendo una C, pero una C totalmente. Ahí van a encontrar como rasgaduras, ¿sí? Van a encontrar un cuello de multípara. Este cuello también podría ser de una paciente que ha tenido cesárea, ¿cierto? Entonces, algo importante es que tanto el exocervix como el endocervix, y más que todo el endocervix, ahí es donde está la unión escamocolumnar, y es ahí donde se dan las displasias, los primeros cambios, digamos, iniciales de un CA. Eso es lo importante del examen ginecológico. Lo otro también es que cuando hay secreciones, ¿de dónde es la mejor para tomar una muestra de Gram? Si tuviéramos un gonococo, un ejemplo, debemos tomar una muestra de hocico de tenca, del área endocervical, ¿sí? O del área que está del exocervix. Del fondo de saco para solución salina, para ver tricomonas, y de paredes vaginales cuando queremos KOH. No se preocupen de esto, que vamos a tener una clase de infección vaginal, y entonces ahí se les va a dar toda esta información. Pero vale la pena que lo conozcan también en este momento. Entonces, si ya definimos qué es lo que estamos viendo, toda la parte, digamos, de paredes vaginales, estamos viendo el cervix y está en condiciones normales, procedemos a hacer el procedimiento, ¿sí? Perdón por la redundancia. En cuanto a esto, cuando estamos dentro de la vagina y tenemos expuesto el cervix, miren esta parte, muestra de cervix usando espátula de aire y muestra de cervix usando cepillo endocervical. Por ejemplo, en la práctica que tuvimos la semana pasada con los compañeros, se utilizó el cepillo cervical. Entonces, es solo la muestra, solo es una, ¿cómo decirle? Solo se disemina, el cepillo está rodando, digamos, se roda y se distribuye en todo lo que es el portaobjetos y se cubre con lo que es el spray para fijarlo. En el caso de la paleta de aire, este es el cepillo que nosotros utilizamos, que fue así, digamos, redonditos, y que se mete más o menos como 1 centímetro y se hace varias vueltas. Este es el cepillo más caro, miren,
tiene una punta, ¿sí? Y que tiene cepillo también lateral, a ambos laterales. ¿Por qué? Porque cuando usted introduce este piquito en el área endocervical, también está descamando células del endocervix y en células, el piquito está descamando células del endocervix, que es el que tenemos más problema. En cuanto a la espátula de aire, esta muesca que es mayor, que es la que se coloca en el área endocervical para poder tomar la muestra de esa unión escapulocolumnar, que es la más frecuentemente afectada en displasias. Y tenemos el otro lado de la paleta de aire, en donde tiene una muesca. Esta es una muesca especial para tomar la muestra del fondo de saco. Vamos a tener una figura más para poderles mostrar, digamos, una es de 360 grados y la otra es de 180. Entonces, dice que nosotros cuando hacemos exámenes vaginales, si hubieran secreciones patológicas, las mujeres tuvieran etapa reproductiva, hacemos el pH vaginal, porque acuérdense que el pH vaginal normal es ácido, de 3.2 a 4.8, si no estoy mal, 3.2, 4.8, sí. Muestra de Papa Nicolau, muestra de Gram, si estamos sospechando alguna enfermedad de transmisión, alguna ETS, muestra de solución salina, porque muchas veces tenemos un cuello en fresa, por decirles, y estamos sospechando que tenga una tricomoniasis. Queremos ver a las tricomonas en movimiento, van a estar vivas y tiene que ser tomando la muestra al laboratorio. Y las muestras de KOH, que tiene dos propósitos. Uno es el test de aminas. El test de aminas es, acuérdense que el médico tiene que utilizar todos sus sentidos. Tiene que ver, tiene que oír, tiene que palpar, tiene que oler, jóvenes. Muchas veces necesitamos oler estas muestras. El hidróxido de potasio al 10% es el test de aminas también, en donde ustedes verifican si hay un olor a pescado, y ese es el test de aminas positivo. Y luego tenemos que el hidróxido de potasio destruye trocitos, leucocitos, destruye todo, y no solo poder observar los micelios, que solo micelios, diagnóstico de levadura. Porque acuérdense que si ustedes ven ojemación o levaduras, no es diagnóstico, pero si hay micelios, es patológico. El 10% de mujeres pueden tener hongos, pero no ser patológico. Y en ese caso vamos a ver levaduras, vamos a ver gemación, pero no vamos a ver micelios. Si hay micelios, es patológico. Y luego los cultivos que pudieran ser necesarios. Ya vamos a ver cuáles podrían ser. Entonces, cuando tomamos muestra, vamos a tener también una plática que nos van a dar otros profesores en relación a, digamos, la importancia de tomar la muestra y la importancia de poder interpretarla, jóvenes. Porque no es solo tomar la muestra. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos resultados? ¿Y cuándo tomamos la muestra? Cuando no haya proceso menstrual y que mínimo esté 24 horas sin haber tenido relaciones sexuales, ¿sí? No cremas, no óvulos, no duchas vaginales, ¿sí? Y miren, es aquí donde nosotros vemos este cuello. Yo creo que en la siguiente es donde, aquí está. Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo la espátula, la paleta de aire, tiene la prominente prácticamente en el área endocervical. Y empiezan a rotar desde las 9, 360 grados. Miren cómo se rota los 360 grados, ¿cierto? Entonces, esos 360 grados vamos a distribuir aquí, ya sea con cepillo o con la paleta de aire. El cepillo de aire solo se da una vez, 360 grados. Y no quiero que sea una muestra dentada, porque si es una muestra dentada, quiere decir que ustedes
que titubearon y va a haber una parte que no va a tomar la muestra. Pero aquí viene lo importante, que ustedes, el otro lado que tiene una muestra aquí prominente va a ir ya no de 360 grados, sino de 180. De acuerdo a las manecillas del reloj, en la primera va de 9 a 9, 360 grados, se distribuye a la derecha, porque nosotros no hacemos dos laminillas, solo hacemos una por costos. Entonces, el otro lado de la paleta de aire se va a colocar la muesca cabal en el fondo de saco. ¿Y qué hacemos? De 3 a 9, 180 grados, lo que vamos a hacer es recolectar recambio celular que ha habido. ¿Estamos hasta ahorita? ¿O hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Qué me dicen? Bueno, si no hay preguntas, yo supongo que todo está bien, que todos están tranquilos, contentos, ya algunos ya se salieron, pero bueno, cada uno tendrá sus intereses, algunos tal vez no van a tener posibilidad de tener internet, pero no creo que la gran mayoría no lo tenga. Vamos a ver. Entonces, para fines prácticos, sabemos que tenemos ya tomada nuestra muestra, tenemos, digamos, justo, miren cómo está la prueba en cepillo, donde tal vez muy profundo, pero de 1 centímetro es más o menos el área endocervical y vamos a rotar varias veces. Y miren cómo el cepillo se va a ir rodando, se le va dando vueltas para que despegue toda el área que nosotros también rotamos, ¿sí? Esa es la forma en cepillo. La muestra de Papa Nicolau, cuando se utiliza ese cepillo que es el más caro, que tiene una prominencia, las que no son prominentes van a formar células del área exocervical y del área endocervical. Este no se puede rotar, este no se puede echar, digamos, a una laminilla. Este se tiene que meter a un material para transportarlo, que es alcohol al 95%. Y entonces esto es lo que se manda a estudiar al patólogo. Directamente nosotros le mandamos la parte del cepillo que, si ustedes ven aquí, se puede despegar. O sea, lo despegan y meten eso para que lo pueda estudiar el patólogo. Las muestras de tinción de Gram, de solución salina y de KOH, miren, se pueden hacer, como les decía, una toma de Gram. Esta no se fija, no la fijamos nosotros, la fija el laboratorio. Esto quiero que lo atiendan muy bien, porque muchas veces han pasado casos donde dicen, es que le eché spray porque la doctora Ancheta dice que hay que echarle spray, pero por favor, eso es a Papa Nicolau, no de Gram. Las muestras de Gram, los del laboratorio tienen que fijarla con fuego, o sea, en un mechero, sin quemarlo, porque en el mechero y que palparlo en su mano contralateral. Si no le quema, está bien, pero si solo es pasarlo más o menos como 3 veces para poderlo observar. Y luego las tomas de muestras, como les decía, en fondo de saco, solución salina, Gram a nivel del área de cervix y KOH a nivel de paredes vaginales. Ojo, por favor, cuando no tenemos mucha muestra, podemos hacer el siguiente truco. No como truco, un tip. El hecho, digamos, de que a veces hay personas que no tienen secreción, pero han tenido molestias. Entonces, tenemos que hacer primero el Papa Nicolau. Cuando hay mucha secreción, podemos hacer una toma de muestra muy superficial del cuello, porque hay mucha secreción de fondo de saco y de pared, y tenemos todo el panorama. Pero si no hay mucha muestra, al final, al sacar el espéculo, muchas veces en el área del espéculo va a quedar secreciones, y podemos tomar las muestras de ahí. Las muestras de Gram, KOH o solución salina, eso, recuérdense que un 20%
de las es una guía indicativa de vaginosis bacteriana, dice. O sea que todo el recambio celular, si vemos muchas células, aquí están, digamos, esto no es para la próxima clase, pero solo les voy a mencionar. Están los criterios de Nugent, que de 1 a 3 es microbiota habitual, de 4 grado intermedio y de 7 a 10 puntos en la adición de Gram va a ser compatible con una vaginosis bacteriana. Lo más probable es que haya células claro, ¿sí? Pero esto lo tenemos que valorar también con los criterios de Amsel, que ya les voy a explicar cuáles son los criterios de Amsel. Ahí yo tengo como un hemotécnico para utilizar, pero cuando veamos infección vaginal se los doy. Esto es solo para que lo conozcan, ¿sí? Por ejemplo, el medio Diamond, o sea, es un cultivo específico para tricomonas. Eso se da solo en aquel 2%. No puedo ver tricomonas porque hay tantos leucocitos que cuando yo hago la solución salina no puedo ver a mi tricomona en movimiento. Y muchas veces también lo que es el medio de Stuart o lo que es el cultivo de Saburó, que es para cándida, porque en algunos casos no podemos esos micelios que les mencionaba. Entonces, por ejemplo, el cultivo dice no vale para la vaginosis bacteriana. Por favor, cuando están pensando en que hay criterios de Nugent positivos, digamos hay de 7 a 10 puntos, sabemos que hay una secreción, el tipo de secreción, criterios de Amsel, las aminas positivos, células clave positivas, con 3 criterios, nosotros y criterios de Nugent, no hacemos un cultivo, porque recuérdense que ahí va a crecer cualquier cosa, y ya se ha estudiado que el germen más encontrado en vaginosis es un sobrecrecimiento de la flora vaginal normal en la Gardnerella vaginalis. Entonces, vale la pena cultivar, así solo cultivo sin especificar, cultivo de Diamond, sí, cultivo Saburod o cultivo de Stuart, o así un cultivo en general, no se los aconsejo, es gastar el dinero. Después de que hago, digamos, toda la revisión de genitales internos a través de la especuloscopía, continuamos con la palpación. Entonces la mano es el dedo índice y el dedo medio, abrimos labios mayores y menores e introducimos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar las paredes vaginales, que no tengan ningún tipo de lesión. Evaluar el cuello, que no haya ningún tipo de pólipo, quistes de nabo. Recuérdense que generalmente tóquense la nariz. Así se palparía el cuello normalmente. Si hay un proceso inflamatorio, ya se puede tocar casi la parte, digamos, ya no de la punta de la nariz, sino la parte donde se une el cartílago con la nariz. Se siente duro. Y cuando hay embarazo, tóquense los labios de la boca. Así se palpa el cuello cuando hay un embarazo. Así que entonces, jóvenes, palpan paredes, palpan cuello, movilizan el cuello, meten sus dedos entre el dedo índice y el dedo medio, ponen el cuello y le están preguntando a la paciente, ¿cuántos niños tiene? Ya lo sé, pero es solo para distraerla y muevo cuello. Si no hay dolor, porque si ustedes le dicen, ¿tiene dolor? Y hacen el movimiento, probablemente les va a decir que sí. ¿Cuándo es que duele ese movimiento, ese cuello? Cuando hay un embarazo ectópico, cuando hay una enfermedad inflamatoria pélvica, que son las más frecuentes. Y ahí vamos a ver otra cosa importante. Si ustedes ven, la primera maniobra es una mano en la vagina y una mano en la parte abdominal, como está a la derecha, lo que hacen es acercar ese útero que está en anteversión a su mano exploradora. Queda el útero dentro de sus manos, tanto de la abdominal como la que está abajo en el área vaginal. Eso hace que ustedes jalen el cuello, lo que se puede hacer si está en retroversión. Miren cómo la mano
bajó desde el área abdominal, o sea, está en el abdomen de la paciente, pero acerca, ¿sí? Y entre sus dos manos podemos verificar que tiene 6, 7, 8 centímetros de tamaño el útero, o si es un útero con un embarazo va a ser mayor, ¿sí? Recuérdense que hay cambios en el cuello también, pero ya eso es en diagnóstico de embarazo, eso que lo vamos a ver. Entonces, esta es la forma de palpar útero. ¿Cuáles de los órganos, digamos, está externa a visualizar, pero del área interna que podemos observar, que podemos palpar? Podemos palpar vaginales, podemos palpar el cuello de cérvix u hocico de tenca, palpar el fondo de saco, palpar el útero y palpar ovarios. Ojo, ¿cuál es el excepto? ¿Qué no podemos palpar? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Quién me dice? Vamos a ver, María González. ¿Qué me dice? Muy buenas tardes, doctora. Cuénteme. ¿Qué parte del examen, en el examen pélvico, nosotros no podemos palpar? Mire, mire la flecha. Mire dónde tengo la flecha. Mire dónde tengo la flecha. ¿Qué parte no podemos palpar? Las trompas de ovarios. Ovarios sí podemos palpar, pero las trompas no. Las trompas, una de las causas, las dos causas más grandes por las que podemos palpar, si hay un embarazo ectópico lo vamos a palpar. Si hay una enfermedad inflamatoria pélvica, realmente va a haber una salpingitis, un proceso inflamatorio, ¿sí? Ese puede tener un tratamiento médico, el ectópico también, y lo más probable un quirúrgico. Depende de la situación. O sea, podemos palparlo todo a excepción de trompas, ¿sí? Esta es la evaluación de ovario. Miren cómo, ahí lo van a ver en el video, es mucho más bonito porque se ve el movimiento. Miren cómo ponemos nuestra mano, dirigimos nuestros examinadores, miren cómo quedó el cuello aquí. Lateralizamos del lado derecho nuestro y este es el ovario izquierdo de la paciente. Ponemos nuestra mano en el abdomen a nivel de fosa ilíaca izquierda y bajamos. Cuando bajamos, mire cómo queda dentro de nuestros dedos el ovario, ¿qué? Derecho nuestro no. Estamos con nuestra mano derecha, sí, pero es el lado izquierdo de la paciente. Es el ovario izquierdo que estamos exponiendo a nuestra mano exploradora, ¿sí? Estamos palpando el ovario izquierdo. O sea que jalamos desde arriba, miren, fosa ilíaca izquierda, deslizamos suavemente hacia abajo y ahí va a quedar entre nuestras manos exploradoras el ovario izquierdo. Recuérdense, las pacientes que son obesas tienen mucho panículo adiposo o multigestas también, y es difícil para ustedes, tiene que ser una persona que tenga mucha experiencia para poder palpar. Y en algunas ocasiones tampoco nosotros podemos palpar un ovario, la paciente tiene mucho tejido adiposo. Así que entonces las personas que digamos no tienen tanto tejido adiposo, las personas que son mucho más digamos, ectópas, que tengan un vientre plano, no tanto tejido adiposo, entonces esas pacientes nosotros las podemos evaluar muy bien. Bueno, luego viene el tacto rectal. Acuérdense que puede haber tacto tanto rectal como genital, pero es esto. Y el tacto rectal yo les diría, jóvenes, que yo lo dejaría, y generalmente se menciona así, se deja para aquellos casos en que las pacientes tienen algún tipo de cáncer. Por ejemplo, si hay un cáncer cervical y nosotros estamos experimentando una vagina acartonada y llega hasta el tercio medio, por decir, no es proximal, sino, o ya se hace distal. Tengo que hacerle tacto rectal para determinar si no hay
una extensión hacia esa área. Pero también recuérdense que tenemos lo que es la tomografía, la resonancia, para evitar esta parte. Así que entonces, gracias jóvenes. Quiero saber si tienen alguna duda en este momento. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Solo tengo duda. ¿En qué patología podríamos pensar si al momento de la exposición del ser, ¿verdad? Con el espéculo observamos una secreción blanquecina o una secreción verdosa? Va. Miren, todo va a depender. Dije que tenemos la clase de infección, pero miren, lo que más comúnmente consultan por secreción vaginal son las mujeres en etapa reproductiva. Y en etapa reproductiva, las mujeres, la consulta más frecuente se debe a 3 causas. 3 causas de secreción vaginal. Es más o menos un 30% o 30 y pico por ciento de, empezando por vaginosis, que es un sobrecrecimiento bacteriano. La otra causa es una tricomoniasis, que esa es una ETS, y la candidiasis. Esas son las 3 más frecuentes. Pero por supuesto no debemos olvidar que tenemos otras causas que pudieran ser las otras ETS, como es gonococo, las otras que puede ser herpes, ¿sí? Herpes tipo 2, que va de cintura para abajo, ¿cierto? Entonces, tenemos que revisar. Si es una paciente, por ejemplo, de 70 años y tiene una paradoja, que ella dice, estoy muy reseca, pero muchas veces tengo secreción vaginal. Y cuando usted entra, tiene que utilizar lubricante. En este tipo de pacientes, generalmente es un proceso inflamatorio atrófico. Por eso es paradójico oírles que digan, estoy muy reseca, pero a veces tengo secreción. Entonces, si usted encuentra a veces secreción, lo manda a estudiar y le dice que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Usted tiene que tratar y repetir la muestra. Entonces, en esos casos, algunos patólogos y en etapa reproductiva también, ¿verdad? Nos dice, proceso inflamatorio, repita la muestra al terminar tratamiento. Yo les aconsejo, jóvenes, si ustedes ven que hay pacientes que no van a querer, digamos, regresar para hacer o por su nivel educativo, es la primera vez que consultan, nunca se habían hecho un Papá Nicolau, no importa que tenga secreción vaginal, jóvenes, no importa que el patólogo me vaya a decir proceso inflamatorio, trate y repita la muestra, porque es una oportunidad perdida para mí el no hacerle el Papá Nicolau. No sé si queda satisfecha, doctor. ¿Doctora? ¿Perdone, doctora? ¿Satisfecha? Sí, muchas gracias, doctora. Gracias por resolver mi duda. ¿Otra pregunta? Porque miren, jóvenes, la otra cosa que quiero hacer es presentarles un video. No me quiero desconectar, sí quiero encontrar, ¿cómo decirles? La parte donde les quiero pedir favor que alguien me haga favor de presentarlo y que pare cuando yo le diga que tiene que parar. Vamos a ver, esto no he publicado esa parte de trabajo de clase, entonces ahorita les paso el de examen ginecológico. No sé si Cintia o alguien lo pudiera agarrar en este momento en el área de la clase. Ahí está mi clase de hoy, y ahí está también, ahorita dice, video de examen ginecológico. Es el último publicado, ahorita a las 17:36. ¿Alguien pudiera hacerme el favor? Y si no voy a... ¿Comparto mi pantalla, doctora? Sí, o voy a tratar yo. Muy bien. De ver si lo encuentro. Mire si lo puede hacer y si no lo voy a tratar. Porque el video toma 5 minutos, jóvenes. Ya lo tengo aquí, doctora. Si quiere, lo
¿Ya lo tiene? Por favor, doctora, mejor usted, hágalo pues. Entonces así, y va parando cuando yo le diga para poderles ir explicando, así despacito. No sé si ya miran mi pantalla, perdonen. No, no se mira, doctora. Pero agrándela, ya se mira. Ya se, póngala en grande. Entonces, Apache el cuadrito S, apache ahí. Muy bien. Entonces, síganlo ahí. Un disclaimer. Es de la New England Journal of Medicine este video. Aquí nos dan las indicaciones. ¿Puede parar, doctor? Miren, aquí dice que el examen es de genitales externos, ¿verdad? Y de genitales internos. También está el Papa Nicolau, el examen bimanual, que es de los internos, y el examen rectovaginal. Sigamos. Entonces ahí está explicando el video las indicaciones. También es no solo para Papa Nicolau. Muchas veces, recuérdense que las pruebas de embarazo que nos han ganado en este momento, digamos, la otra cosa son las quejas vulvares o vaginales, o probar, pare ahí por favor, o probar que hay un embarazo, ¿verdad? O la exposición a enfermedades de transmisión sexual. Sigamos. Ahí lo que van a ver es una vulvitis, ejemplo de una vulvitis, y eso se da mucho en pacientes diabéticas. Cuando encuentren una mujer así, tienen que tratar de hacerle examen de orina, porque hay. Y también esta nos va a dar todo lo relacionado, digamos, al Papa Nicolau. Algunos dicen 3 años desde la primera, en estos momentos ya no se dice eso, o después de los 21 años. El paciente ya tiene relaciones sexuales, debe hacérsele el Papa Nicolau. Y en aquellas mujeres, digamos, deberían de hacérseles, ¿sí? Por ejemplo, hablan que las mujeres de 30 años o más grandes, si han tenido 3 consecutivos, pero que todo va a depender de su tendencia, digamos, a tener 1 o 2 parejas. Dependen de los factores de riesgo. ¿Cómo prepara a su paciente? Le habla, le explica, le dice, sabe cuándo es su fecha de último menstrual, la historia de Nicolaos anormales, o si ha tenido controles anteriores, si está teniendo pastillas para si tiene síntomas vaginales, si tiene nuevas parejas sexuales, o cuál es su orientación sexual, o si ha tenido ETS anteriormente. Es de transmisión sexual. Después de esa información más sensible, que la historia ya van a ver, la doctora les va a dar el tema, es bastante grande. Ustedes tienen que preparar su equipo, el tipo de espéculos, desechable o va a ser de metal, sus guantes, su espécimen, su lubricante, sus espátulas o sus cepillos, digamos, todo lo que es su equipo, si van a tener KOH, solución de pH, sus hisopos, si van a tener equipo para hacer cultivos específicos, depende para qué, ¿verdad? Pueden ser, ¿se recuerdan ustedes? Es ahí parar un poquito. ¿Cuál es el cultivo para gonorrea? ¿Se acuerdan? Pare un poquito el video. ¿Cuál es? Thayer Martin, no se les olvide. Sigamos. Sigamos. Están preparando la mesa, ¿sí? La paciente tiene su bata. Recuérdense, esto es muy importante, que esté cubierta con una sábana, que nuestro culo esté bien. Mire cómo preparan todo, cómo es el procedimiento, que la vejiga esté vacía. ¿Por qué razón? Aquí le va a dar, mire, vejiga vacía, ¿sí? Y vejiga llena. Si está vejiga llena, vamos a palpar vejiga, ya no palpar útero. Le damos sus para que se cubra bien, le pedimos permiso para que entre otra persona, porque necesitamos que ella esté cómoda. No necesita que los pies estén abiertos, más que todo rodillas separadas.
Si hay pacientes que quieren quedarse jóvenes, acuérdense que muchas veces la ropa de las pacientes es importante. Ahí les explico. Miren, labios mayores, labios menores, cuál es la posición externa. De una vez, las glándulas de Bartolín. Miren cómo palpa glándulas de Bartolín. Con el dedo índice y el dedo pulgar. Se va a tocar y va a tratar, dedo índice, con la mano derecha, el lado de la paciente. Se comprime, ¿sí? Se comprime para palpar. No debería de palparse. Si se palpa es porque está... Normalmente miran ni se palpa. Eso es un líquen plano. Muchas veces esto puede dar lugar a que hagamos estudios histopatológicos. Miren, esa es una vulvitis, es un proceso inflamatorio. Miren, es una escoriación, es una úlcera, es un condiloma. Un condiloma, eso es, ¿qué creen que es eso? Miren, es un varicocele. Miren, calienta y lo toca en la pierna para que no, está bien así, entonces le echa su lubricante, no le moleste a la paciente. Miren cómo introduce espéculo y miren cómo va a cazar cuello, hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? De 4 a 5 centímetros. Cuando abran, no jalen el espéculo. Muchos lo que hacen es abrir el espéculo y sacarlo. Molesta a la paciente. Tiene que estar adentro, cazando cuello, hacia abajo y hacia arriba. Y esos son digamos, los surcos, como surcos vaginales, anteriores y posteriores, ¿sí? Entonces estamos cazando cuello y al cazar cuello, miren, se hace, ahí es donde se caza cuello, hacia abajo y hacia arriba, porque está posterior el cuello, era lo que les explicaba. Miren, al tener ya el cuello visible, entonces lo describimos, es un cuello con un orificio es anterior, ¿sí? En este momento ya es anterior. Miren cómo el tornillo lo vamos a fijar. Agarro el cuello y fijamos. Pare un ratito, doctora, por favor. Cuando nosotros fijamos, si se dan cuenta, en la mayoría de pacientes el espéculo no se va a salir, en la mayoría. Pero si es una paciente gran multípara, si es una paciente, digamos, muchas veces cierto grado de cistocele o una paciente obesa, no soltemos el espéculo, porque si lo soltamos, puede sacar, ¿sí? Esa es una recomendación. En general, cuando ya lo fijamos, está agarrado, no se va a salir el espéculo. Tengamos el cuidado necesario de ver qué paciente. Miren cómo vean, ¿podemos repetir un poquito eso, doctora? Regresemos un poquitito para que se vea cómo se va a hacer. Miren, un poquito antes. ¿Cómo se va a tomar la muestra con la paleta de aire de 360 grados? La porción anterior del cérvix es el exocérvix y el endocérvix. Ya los podemos soltar, ahí soltó y vamos a ver cómo tomamos muestra. Eso es como que va endocervicalmente y que se transporta, mire, es los 360 grados. Generalmente yo les digo de 3 a 3, ¿verdad? De acuerdo a las manecillas del reloj, o de 6 a 6. Ese es el exocérvix y había mencionado cuál es el. Ahí en el área endocervical tomamos la muestra, ¿sí? Varias vueltas y medio. Mire, ese es el medio corte. Quitamos el cepillo, lo introducimos en ese alcohol al 95%, transporta. Pero es el medio más caro. No se utiliza porque imagínense cuánto costaría en nuestro medio. Luego vemos que ya se tomó la muestra, se observa ya más, ¿sí? Recuérdense que con la paletita de aire, miren, 360 y se distribuye a la derecha, la región cervical.
Y lo del fondo de saco, ese es con otro tipo de cepillo que se introduce, ya vieron la... Miren cómo se dice la paleta y miren cómo se rueda, solo rodar, ¿sí? Entonces ya te muestra, miren, eso es para poder hacer un KOH o una solución. Generalmente paredes, puede ser para pH también, paredes, porque acuérdense que el pH vaginal de cuello es diferente, en cambio de vagina es ácido. Y por eso, miren, es ácido de 3.5 o alcalótico si es A1. En este distribuimos nuestra muestra y le agregamos una gotita de solución salina y una KOH. A veces en la clínica, permítame un momentito, ¿puede parar ahí? En la San Antonio lo que hacemos es que el técnico nos da tubos de ensayo con un poquito, unas gotas de solución salina y unas gotas de KOH, como medio cc. Entonces nosotros nuestro hisopo que digamos va a todas las células de la mucosa de las paredes vaginales, lo vamos y le hacemos, digamos, diéramos atol, ¿me entienden? Así, distribuimos, ponemos nuestro hisopo dentro de lo que es el tubo, sale y lo movemos, lo rotamos y lo rotamos, ¿sí? Para que él, y así se lo mandamos, igual el KOH. Por ejemplo, esta es la solución salina. Si ustedes ven, si ven ¿no ven mi cursor? La parte superior es una célula epitelial. Y yo veo que está, no sé si son células clave, pero pareciera. Pero la que está en movimiento, sí, es una célula. Miren, todo esto, la célula clave es, toda la orilla está llena de microorganismos. O sea, la célula epitelial vaginal se llena de microorganismos. Y esa es una célula clave que puede ir relacionada más que todo con vaginosis. Y miren, la tricomona en movimiento, puesto que es un diagnóstico de tricomona, si la estamos viendo. Sigamos, doctor. Movimiento, recuérdense que los micelios. Miren, aquí ya solo se ven hifas o micelios. Eso es diagnóstico de hongos. Miren, esto es para cultivos. Se toma del centro para gonococo, el taller, si estamos sospechando. Bueno, yo creo que aquí terminó el video, ¿verdad? Hay otra parte. Hay una parte importante donde donde utilizamos un guante. No ha terminado el video. Más, como 2 minutos. Miren cómo se saca el estéculo de la misma forma que el cuello y lo vuelve oblicuo para que no moleste a la paciente. Y miren cómo queda secreción en el estéculo. Ahora es el tacto vaginal, es el tercer paso. Se pueden abrir labios mayores con nuestra mano izquierda, el dedo índice y dedo medio. Palpa paredes, palpa cuello, y ahora ¿qué va a palpar? Va a palpar útero, ¿sí? Miren cómo y cómo están las áreas. En la parte central, ahí es donde ella palpa, miren, ese movimiento, y está palpando el ovario derecho, y ahora palpa el ovario izquierdo. Y en la parte central, palpar, ¿sí? Cuando está en anteversión. Vieron que es mucho más bonito al verlo ese movimiento. Usted fosas ilíacas. Y hay movimiento de cuello, ¿verdad? Si hay dolor. Hay dolor. Recuérdense que el recto vaginal es para ver si hay un útero retrovertido, si hay cáncer colorectal, por ejemplo, cuando hay cáncer vaginal,
y para alguna patología pélvica. Pero recuérdense que tenemos el ultrasonido, pero esta es la forma. El vagina y el dedo medio en el área rectal. Si palpamos que está acartonada o tiene alguna lesión a nivel de vagina, tenemos que descartar que haya un a nivel de recto. Miren cómo se palpa si el útero retrovertido está hacia atrás. ¿Sí? Ahora, problema, la paciente ha tenido dolor durante Doctora, ¿ya no le escuchamos?